Muchas gracias. Hoy vamos a hablar, y está la doctora Yesenia Castillo con nosotros, sobre deberes y derechos que se adquieren cuando uno contrae matrimonios. Vea usted y se va a dar cuenta por qué entonces las razones que tenemos, además de querer a nuestra pareja, que el resto son, digo yo, son aspectos que debemos de considerar, pero no son determinantes, ¿verdad? El primero es el amor. Doctor, un placer tenerla por acá con nosotros. Sí, claro, el placer es todo nuestro. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares y efectivamente al momento en que contraes matrimonio, sí la parte bonita, la parte por la que decidís casarte, que pueden ser muchas las razones, el amor es una, a veces también te casas para cumplir el deseo, la ilusión de mamá, que quiere verte llegar al altar, etcétera, y entonces cumplís también con esa doble ilusión, ese doble deseo. Y tu pareja que decide también hacerlo realidad juntos, pero dejando aparte esa característica emotiva, válida. Cuando vos decidís contraer matrimonio, tenés que saber cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones y los deberes que se contraen también. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando usted decide contraer matrimonio, cuando te vas a casar, y un notario va a hacerte la certificación de ese matrimonio en la parte civil, sabes que tenés que tomar una decisión desde ese momento importante o fundamental. Claro. Como la que es decidir qué régimen es el que vas a aplicar. El notario debe de indicarte si va a ser con separación de bienes o con bienes mancomunados. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si yo decido o no me lo advierte el notario, qué tipo de régimen es el que yo voy a aplicar, ya sé que una vez que yo me divorcio, me separé de esa persona, cada quien va a tener lo que le perteneció al inicio de que vas a contraer matrimonio. Si usted no lo deja claro, el código te dice de que es como que hubieras escogido el régimen por bienes separados. ¿Okay? Entonces, ¿Qué significa? Bienes separados es que cada quien... Con lo suyo. Con lo suyo. Cada quien con lo suyo. Es diferente a lo de la pensión compensatoria, que tiene que ver si estuviste casado por 30 años con una persona y tenés alguna dificultad, y entonces en ese proceso de transición, tu pareja te tiene que pasar el 10%, un 10% como pensión de lo que él percibe, ¿ok? Entonces, esa es una pensión compensatoria por el tiempo que estuviste con esa persona y por ese proceso de transición que vas a pasar. ¿Qué quiere decir? Yo contraje matrimonio, tengo 30 años con mi pareja. ¿Tiene que ser 30 años? No, estoy dándote un número. Estuve con él 30 años y resulta que nos vamos a separar. Sea que él va a rehacer su vida con otra persona, sea que ya no quiere estar conmigo, las razones que sean, y resulta que yo tengo algún tipo de discapacidad, o resulta que yo no tengo ingresos porque nunca trabajé, cualquier motivo o razón por la que yo no haya trabajado, y entonces ese proceso de transición y que yo no estoy percibiendo nada, tiene que darme una pensión compensatoria del 10%. ¿Eso es para el resto de tu vida? No, dice que si yo ya comienzo a trabajar, si yo ya estoy con otra persona, me formalicé con otra persona, entonces resulta que yo dejo de percibir esa pensión compensatoria de mi pareja. Ahora, pero si es alguien por una situación de salud, por ejemplo, no puede trabajar, esa compensación se va a prolongar en el tiempo. Exactamente, esa compensación se va a prolongar en el tiempo. ¿Qué sucede también con el matrimonio? ¿Qué es otro de los beneficios o de los derechos que adquirís con el matrimonio? Si usted viene, Dios no lo quiera, y por alguna razón fallece, entonces yo, como su esposa, en el supuesto, voy a tener derecho a mi cuarta conyugal. ¿Qué significa eso? Que usted, en parte de la herencia, yo voy a tener derecho a mi cuarta conyugal de los bienes y acciones que usted haya dejado. Ahora, porcentualmente, ¿qué significa? Que del 100% de tus bienes, una cuarta me pertenece. Ok. Esa cuarta conyugal es mía. Si usted fallece, no dejó testamento, vamos a la declaratoria de herederos y esa cuarta yo no la pierdo. El juez me la reconoce, me reconoce mi cuarta conyugal y el resto, porcentualmente hablando de las propiedades, le pertenecen a los hijos o a las personas que están reclamando esos derechos. Si no hubo una declaración de heredero, ¿verdad? Hablo de si no hubo un testamento. Ajá, un testamento. Gracias. Entonces, yo tengo derecho a la cuarta conyugal. Es parte de mis derechos como esposa.
Por ende, si yo no estoy casada, estoy en unión de hecho, pero tampoco la he formalizado, tengo que formalizar. Si esa persona falleció y yo ya no contraje matrimonio, pero estuve en unión de hecho, lo que tengo que hacer es la solicitud ante los tribunales correspondientes del reconocimiento de esa unión de hecho, para que yo después pueda reclamar a la vía civil la declaratoria de heredero, que en esta parte ya me correspondía a mi cuarta conyugal. De acuerdo. Ahora, supongamos pues que no haya un documento que certifique que hubo un matrimonio de por medio, tengo que demostrarlo de alguna manera. Es que es lo que estamos hablando. Ajá. Si yo no contraje matrimonio, lo que cabe es que yo pida el reconocimiento de la unión de hecho estable. Uh-huh. Ante los tribunales correspondientes, en este caso de familia, ¿no? Con los jueces especializados. Entonces, una vez que a mí el judicial, yo le demuestro con fotografías, con certificados de nacimiento de nuestros hijos, si es que tenemos hijos, con diferentes documentación que yo realmente tenía una relación con esa persona, también llevo los testigos correspondientes, a mí el judicial me emite la sentencia reconociéndome esa unión de hecho estable. Uh-huh. Ya con ese reconocimiento yo puedo reclamar lo que a mí me corresponde como cónyuge o conviviente de esa persona. Uh-huh. Otro de los beneficios que yo adquiero con el matrimonio es que recordemos lo del seguro social. Si resulta que yo no trabajo o no cotizo y resulta que mi pareja sí, una vez que hemos legalizado nuestra unión de hecho o hemos contraído matrimonio, yo lo presento para que pueda gozar de los beneficios del seguro social también. Uh-huh, uh-huh. Entonces, realmente cuando yo contraigo matrimonio... ¿Eso es para el resto de la vida del beneficiario? Mientras nosotros estemos, claro que sí. Recordemos que los beneficiarios, usted decide a quién va a poner de beneficiario. Usted okay. Pone a la esposa, al hijo. ¿Por qué? Porque si yo estoy embarazada necesito atención prenatal y postnatal después. Sí. Entonces, si yo sé que usted es mi esposo y yo vengo y lo inscribo como beneficiario en el Seguro Social, yo tengo que tener atención médica. De acuerdo. Se supone que somos un matrimonio. Sí, pero si uno de las partes fallece y es beneficiaria, ese beneficio le va a acompañar el resto de su vida. Exactamente. Okay. Bueno, hablamos de que por viudez recibes pensión y por orfandad, en este caso los hijos también reciben su pensión. De acuerdo. ¿Okay? Doctora, no me quedó claro y con esto quiero finalizar. Hay tantos temas de los que podemos hablar al respecto. Si yo me caso... Si usted se casa. A ver... ¿Usted está casado? Estoy casado. Ajá. ¿Le corresponde entonces lo que yo aporto y lo que mi pareja aporta se convierte en uno solo? Todo. Un todo, ¿verdad? En un todo, claro. Si ustedes, a ver, si estamos hablando de bienes mancomunados, estamos hablando de un todo. Si no se declara, que esa parte no me quedó claro. Si yo no declaro bienes separados, eso se entiende que es un todo, ¿no? No, es al contrario. Si yo vengo y cuando contraje matrimonio no decidí, no informé, no vine y dije, nos casamos con bienes separados, el régimen de separación de bienes. Entonces resulta que si yo no lo dije, se entiende de que es así. Ajá. Si yo vengo y digo que es con bienes mancomunados, entonces al momento de la separación, todo por igual. Pero si no quedó establecido, cada quien con lo suyo. Ala, yo pensé que era lo contrario. No, es que la ley te dice, no lo externaste, no lo dijiste. Otra cosa diferente... Pero si las cosas se adquieren durante el matrimonio, entonces ya pasa a ser patrimonio de ambos. No, a ver, depende de cómo se vayan adquiriendo. Si vos viniste y adquiriste un bien y está a tu nombre, está registrado a tu nombre, lo compraste con tus ingresos, con el trabajo que realizaste, ese bien es tuyo. Porque me estás hablando de que lo tuyo y lo de ella significa de que ambos están generando ganancias o ingresos en el matrimonio. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces tú me dices, yo adquirí esta propiedad y está a mi nombre y registralmente está a mi nombre y ustedes no están con régimen de bienes mancomunados. Eso se puede hacer en cualquier momento, ¿verdad? Claro, pero es que estamos hablando diferente cuando vienes y lo estableces. Ya registralmente hablando, tú vienes y determinas que, por ejemplo, vas a registrar tu vivienda como vivienda familiar. Entonces ya esa es otra historia. Doctora, ese tema nos da para hablar muchísimo, pero en todo caso, creo que por un tema de orden también hay que hacerlo, hay que hacer bien. Yo soy de la idea de que hay que casarse, hay que
tener por un tema de protección de los niños, que no alcanzamos a hablar de ese tema también, No en alcanzamos detalle. a hablar de esa parte. Pero déjelo por favor pendiente porque tenemos que continuar con este tema, yo. Además que me gusta. Yo tengo algunas preguntas de hacerle si eso, pero ahí se lo voy a hacer afuera porque va a generar polémica. Gracias, doctora. ¿Cómo la encontramos? Claro que sí. Bueno, ustedes saben que nos encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa que está ubicada en los semáforos de Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Gracias. Pasamos al otro lado. Se encuentra Armando y se encuentra Karencita. Adelante.